Bien, buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera clase en la cual vamos a abordar la unidad de competencia 1. El nombre de la unidad se llama Introducción a las funciones. El subtema que vamos a ver el día de hoy, como parte de lo que es el mismo subtema, se llama las funciones y sus gráficas. Vamos a iniciar con la primer tipo de función, que se trata de las funciones de valor absoluto. Generalmente cuando hablamos de una función de valor absoluto, la forma de expresarlo, decíamos que son con dos líneas verticales. Esas dos líneas verticales significan valor absoluto. Por ejemplo, si yo tengo un valor, vamos a ponerle, yo quiero calcular el valor absoluto de 3, pues el resultado sería 3. El resultado, si por ejemplo yo tuviera el valor de menos 5, el resultado sería 5. Si yo tengo el valor, por ejemplo, de un medio o más un medio, el resultado sería un medio. Si yo tuviera menos 3.36, el resultado sería 3.36. Bien, esto me da con hincapié que cualquier cantidad que yo tenga en valor absoluto siempre va a ser positivo, pero no le van a poner signo, sabemos que es positivo. Ahora, la otra parte, que para poder determinar el valor absoluto decíamos que se utiliza con la palabra ABS en lo que viene siendo la computadora. En la computadora le ponen ABS, le ponen la función y ya me va a dar automáticamente el cálculo, o sea, el tipo de gráfica. Bien, ese sería para poder determinar lo que son las funciones de valor absoluto. ¿Sí? Vamos con la segunda tipo de función, que significan o que vienen siendo, vamos a ponerle funciones lineales. Entonces, las funciones lineales comúnmente las podemos determinar de algún tipo de tipos o algún tipo vamos a decir que se clasifican dependiendo el tipo de orientación que tenga la recta. ¿Sí? Vamos a determinar, por ejemplo, si yo tuviera aquí mi plano, ¿sí? La función sería mx. Entonces la m sería la pendiente de la recta. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a determinar? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la primera, cuando la m es positiva, ¿sí? Por ejemplo, que fuera x, su pendiente, hagan de cuenta que pasa por el origen, pero exactamente por la mitad del primer cuadrante y del tercer cuadrante, que sería a 45 grados. ¿Qué pasa cuando la pendiente va aumentando? Por ejemplo, que fuera 2x. Entonces hagan de cuenta que la también pasa por el origen, pero aumenta la inclinación de la misma recta. ¿Qué viene siendo si fuera, por ejemplo, 3x? También vuelvo a decir, aumenta un poco más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es negativa? La pendiente, que sería menos 1, hagan de cuenta de lo mismo, pasa por 45 grados, que sería así, que sería negativa. ¿Qué viene siendo esto? A la hora de la hora, el ángulo que me va a dar va a ser negativo. Aquí hay que sumarle 180 para que el resultado me salga positivo y sea medido a favor en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Este sería el primer. ¿Qué pasa si fuera menos 2x? Entonces hagan de cuenta también viene siendo así, y conforme se vaya haciendo negativo se va acercando con respecto al eje Y. Bien. Ese sería el primer tipo de gráfica o el tipo de funciones lineales en el primer tipo de subtema. ¿Sí? Vamos a ver la número 2, por ejemplo, que fuera mx más b. ¿Sí? Aquí cabe hacer la mención que se puede llegar a presentar dos tipos de variantes, por decirlo. Cuando la m es constante y cuando la b cambia. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle m es constante y la b cambia. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que sería así. Vamos a suponer que sería 2x, que fuera la pendiente. ¿Sí? Entonces sería 2x. Hagan de cuenta que sería más o menos, pasa por el origen con un cierto tipo de inclinación. ¿Sí? Pero, hagan de cuenta que sería la número 1. La número 2, que fuera 2x, por ejemplo, más 4. ¿Sí? Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y sería la misma
hagan de cuenta que sería así, pero pasa por 4. Quiere decir que pasa por 4, que sería la ordenada al origen, ¿sí? Y ya, por ejemplo, si fuera y es igual a 2x menos 5, por ejemplo, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner menos 5. Esta hagan de cuenta que también sería así, pasa por menos 5, ¿sí? Pero tiene la misma pendiente, o sea que tiene la misma orientación la gráfica. En este caso su inclinación sería la misma con respecto a la primera. Quiere decir que en este caso las líneas son paralelas, ¿sí? Bien, esa sería la número 2 en cuestión de la subdivisión que podemos determinar dentro de lo que viene siendo mi tipo de recta, ¿sí? Vamos con el número 3. En el caso también hagan de cuenta que sería lo mismo, pero la M, aquí la M va a cambiar y la B es constante, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces hagan de cuenta que yo tengo mi gráfica así. Si por ejemplo yo tengo y es igual a 3x, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que si yo la determino, bueno, vamos a poner 3x más 3. Entonces hagan de cuenta que pasa por 3, para hacer un poquito diferente, pasa por 3, pues la inclinación, hagan de cuenta que más o menos sería así, 3, ¿sí? Bueno, sería la número 1. Aquí la número 1, vamos con la número 2, que sería, por ejemplo, vamos a poner 2x más 3, ¿sí? Sigue conservando el 3, que sería la B, es constante. Entonces, como la pendiente es poquito menos, pues hagan de cuenta que la inclinación sería poquito menos, pero obviamente pasa por 3, que sería la ordenada al origen, ¿sí? Vamos a suponer que fuera la número 3, y es igual a menos 4x más 3. Entonces, hagan de cuenta que también pasa por 3, pero es negativo. Entonces, hagan de cuenta que sería más o menos así. Ese sería el número 3. ¿Sí? Aquí el tipo de gráfica que se va generando, pues va a depender de los valores tanto de la pendiente como de la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, para ello, pues ahorita terminando ese tipo de explicación, vamos a hacer un tipo de ejemplo, uno nomás, porque para poder hacer muchísimos, pues se requiere mucho tiempo y además sería la clase muy aburrida. Entonces, solamente para darles algunas características del tipo de funciones lineales que hay, para que puedan más o menos clasificar y cómo sería la orientación de la recta conforme al plano que tiene, ¿sí? Bien, este sería lo que corresponde a la segunda función, las funciones lineales. Bien, este sería el segundo. Ahora vamos con el número 3. La número 3, o inciso C, ponemos las funciones cuadráticas. Una función cuadrática, acuérdense que generalmente tiene este tipo de caso o de modelo, ¿sí? Ese tipo de modelo obviamente va a ir cambiando dependiendo el valor de A, de B y de C. En este caso, el tipo de función cuadrática sería una función cuadrática completa. Cabe hacer la mención, me dice ahí, para poder determinar el valor de la D, el valor de la D es menos B cuadrada menos 4A por C. Este valor, o valor de la D, se llama discriminante. ¿Para qué me sirve el discriminante? Para determinar cuántas intersecciones, si es que las hubiera, cuántas raíces o soluciones la ecuación tiene dicha ecuación, o sea que pase por el eje de las X. Ahora, para ello se presentan algunos tipos de casos, ¿sí? Vamos a determinar que el tipo de casos me dice, por ejemplo, si la D es mayor que 0, tiene dos soluciones reales. Si la D es igual a 0, tiene una solución real, ¿sí? O dos idénticas, ¿de acuerdo? Bien, si es un valor negativo, vamos a poner la D es menor que 0, no tiene solución real, ¿sí? Eso se corresponde a los valores que yo tengo, por ejemplo, aquí. Si la D es mayor que 0, hagan de cuenta que la parábola corta en dos puntos
a la parábola, ¿sí? En este caso con respecto al eje X. Si la D vale 0, dice que la parábola corta en un punto, o sea que sus soluciones son idénticas. Y si por ejemplo es menor que 0, o sea cualquier número negativo, hagan de cuenta que su parábola, así si lo determinamos, no toca el eje de las X, o sea no tiene solución real. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo aquí el valor de A, decimos que es mayor que 0, o sea que fuera positivo, vamos a ponerle positivo, mayor que 0, hagan de cuenta que la parábola, hagan de cuenta que sería orientada hacia arriba. Si la A fuera negativa, hagan de cuenta, tengo la parábola fuera orientada hacia abajo, ¿sí? Esas son características de lo que vienen siendo las funciones cuadráticas. Ahora bien, para poder determinar, por ejemplo, cuáles son la coordenada del vértice, que es h, k, vamos a determinar que para determinar h, el resultado de su ecuación es menos b entre 2a, y para calcular k sería b cuadrada menos, 4ac menos b cuadrada entre 4a, ¿sí? Esas serían sus ecuaciones para poder determinar si tenemos las coordenadas del vértice de la parábola, en qué coordenada tiene. Por ejemplo aquí sería coordenada h, k, ¿sí? Ese sería lo que viene siendo la teoría de las primeras tres tipos de funciones: las funciones de valor absoluto, las funciones de lo que es la función lineal y la función cuadrática. Bien, vamos, para poder entenderle un poquito más a esto, en lo que corresponde al primer parte de su libro, a las primeras páginas, pues vamos a iniciar con la primer tipo de gráfica, ¿sí? Vamos a ponerle inciso A, entonces sería la de valor absoluto. Ponemos x más 4. Yo tengo aquí, voy a hacer una tabla en la cual voy a poner desde menos 9 hasta 1, ¿sí? Para determinar más o menos cómo sería el comportamiento. Bien, vamos a poner aquí. Bien, vamos a iniciar. Bien, cuando ustedes vean una función y dos líneas verticales paralelas, significa que son valor absoluto. Ahora, si lo hacemos de acuerdo al concepto de valor absoluto, acuérdense que cuando yo tengo una cantidad positiva o negativa y quiero calcular el valor absoluto, pues siempre va a ser positiva. Por ejemplo, si yo aquí este valor lo sustituyo aquí, pongo menos 9 más 4. Aquí saben que menos 9 más 4 sería menos 5. Así, menos 5. Y como resultado, de acuerdo al concepto, pues sería 5. ¿Sí? El siguiente, menos 8 más 4 sería menos 4. Valor absoluto 4. Menos 7 más 4, menos 3. Valor absoluto sería 3. Siguiente, menos 6 más 4, menos 2. Valor absoluto 2. Menos 5 más 4, menos 1. Valor absoluto 1. Menos 4 más 4, 0. Valor absoluto 0. Menos 3 más 4 me sale más 1. Valor absoluto 1. Menos 2 más 4 me sale 2. Valor absoluto 2. Menos 1 más 4 sería más 3. Valor absoluto 3. 0 más 4, 4. Valor absoluto 4. 1 más 4, 5. Valor absoluto 5. ¿Sí? A la hora de hacer la gráfica, dice menos 9, que sería aquí, menos 9, menos 9, 5. Entonces hagan de cuenta que sería aquí. Aquí vamos a ponerle. El siguiente, menos 8, 4. Menos 8 con 4.
menos 7, 3, menos 6, 2, menos 5, 1, menos 4, 0, a ver, menos 9, 5, menos 8, 4, ¿sí? Menos 8, 4, vamos aquí más abajito. Menos 7, 3, perdón aquí, menos 6, 2. Este siguiente sería menos 5, 1. Siguiente 4. Sería menos 3, 1. Menos 2, 2. Menos 1, 3. Bien, 0, 4. Y 1, 5. Entonces, más o menos, se fijan ustedes, sería, si ustedes se fijan, la característica sería una V. Ese tipo de gráfica pues se genera, es característica de una función de valor absoluto, ¿sí? Ahora, la pregunta es, eso sería en forma manual, ¿cómo le haríamos si fuera en forma de la computadora? En la computadora, se fijan ustedes, en graph, le van a poner ABS, le ponen paréntesis, X más 4, luego aquí en el recuadro me dice de dónde a dónde, le pueden poner de menos 9 hasta 1, y aquí donde dice delta X, dice no le ponen 1, ¿sí? Y la computadora te lo va a dar las cantidades estas. Bien, eso sería, acuérdense que la característica de la valor absoluto. Cuando es más 4, se fijan 4 unidades hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si fuera menos 4? Hagan de cuenta que quedaría más o menos aquí, más o menos quedaría así, ¿sí? Si aquí le pongo más 3, pues hagan de cuenta que el valor más 3 se recorre unidades hacia la izquierda, se recorrería. Entonces, va a depender de la característica que yo tenga en mi función, ¿sí? Para no revolverlos, vamos a manejar ese tipo de situaciones, para no determinar. Más 3, si le pusiera más 3, pues sería que se va a mover hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Esto lo vamos a ver en lo que son las transformaciones de gráficas, ¿sí? Bien. Ese sería el primer tipo de función, que serían funciones de valor absoluto. Vamos con el número 2. Vamos con el inciso B. Vamos a poner una de función lineal, ¿sí? Esa de función lineal nos vamos a enfocar. Vamos a poner bien. Si ustedes se fijan, para poder determinarlo en la misma computadora, ahí sería muy sencillo. Nomás le ponen 2x menos 4 en la computadora y automáticamente te sale el resultado, ¿sí? Para poder determinar, pues si se utiliza una calculadora, vamos a poner 2, paréntesis, ponen menos 4 y lo cierran menos 4, ¿sí? Aquí sería, si ustedes lo hacen en la calculadora, pues sería, el resultado sería menos 12. El siguiente nomás le cambian por menos 3, menos 10. Siguiente le cambian por menos 2. Si se fijan, ustedes va cambiando de 2 en 2, pues sería menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2 y 4, ¿sí? Y para poder graficarlo, pues simplemente ponen, aquí pueden poner de 1 en 1, aquí sería, y como tengo de 2 en 2 del 12, pues pueden ponerle de 2 en 2. Menos 4 menos 12, entonces menos 4 menos 12, por aquí. Menos 3 menos 10, menos 3 menos 10. Menos 2 menos 8, menos 2 menos 8.
Menos 1 menos 6. 0 menos 4. 1 menos 2. 2, 0. 3, 2. Y 4, 4. Entonces 4 con 4. Entonces aquí hagan de cuenta, tengo la línea más o menos así. Esta sería la inclinación. Esta inclinación sería tangente a la menos 1 de m. ¿Sí? Si ustedes la quieren checar, a ver si realmente está correcta, simplemente le ponen ángulo tangente a la menos 1. ¿De qué valor? Acuérdense que sería la pendiente, que sería 2. Ponen tangente a la menos 1 de 2 y sale automáticamente este ángulo medido en contrario a las manecillas del reloj con respecto al eje X, semieje X positivo. ¿Sí? Ese sería lo que corresponde a al ejemplo que tenemos, pero de lo que son las funciones lineales, para tener más o menos una noción de cómo hacerle. Y ese sería en la computadora. Se fijan, la forma de hacerlo pues no sería muy complicado. Aquí la situación es que se vayan ustedes ir adentrando a lo que corresponde a sus ejercicios y ver si es función lineal, función valor absoluto o función cuadrática, que ahorita vamos a hacer el ejemplo de la función cuadrática, ¿sí? Aquí vamos a borrar. Ahora vamos con el tercer ejemplo. Vamos con el tercer ejemplo. Este sería, vamos a iniciar con la gráfica. Vamos a, desde menos 4, vamos a poner una tabla de valores, ¿sí? Para darnos una noción de cómo hacerle. Desde menos 4 hasta 6. Bien, para poder iniciar, primero hay que, acuérdense, para hacer si lo hiciéramos en la computadora, pues lo que vamos a hacer es primero ponerle X, luego ahí viene un símbolo de potencia que sería un 2, ¿sí? Este símbolo de potencia, que es como un angulito pero en la parte de abajo, se pone ahí en la computadora y luego a un lado de la ñ aparece el símbolo de computador, del símbolo de potencia. Se pone ahí y aparece al cuadrado. Luego le ponemos menos 2x menos 15, ¿sí? Y luego en la parte donde dice calcular, ahí le ponemos desde menos 4 hasta 6. Y le pone aquí delta x, acuérdense, de 1 en 1. Y automáticamente sale el resultado, ¿vale? Bien, para también ubicar, acuérdense que teníamos el valor de h, que es menos b sobre 2a. Y k es 4ac menos b cuadrada entre 4a, ¿sí? Esas serían las fórmulas para calcular lo que son el vértice de la parábola. Entonces solamente checar que esté correcto para poder determinar dónde se encuentra el vértice de la parábola, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero, acuérdense, ponemos en la calculadora menos 4 al cuadrado menos 2 paréntesis menos 4, se cierra, menos 15, el resultado dice que es 9, para poder ir determinando los valores. Entonces aquí sería 9, acuérdense, se va cambiando por menos 3, aquí voy a cambiar por menos 3 en la calculadora, me daría 0, el siguiente sería menos 2, sería menos 7, ahora voy por menos 1, voy a cambiarlo por menos 1, menos 12, aquí sería menos 15, aquí luego nomás le voy a cambiar el signo positivo para que me salga menos 16,
Ahora voy con el 2. Me sale menos 15. Luego voy con el 3. Voy con el menos 12. Luego voy con el 4. Menos 7. Luego voy con el 5. Sería 0. Y luego voy con el 6. El último. 6 sería 9. Si ustedes se fijan, pues siempre se procura que para que más o menos sepan cómo va a ser la gráfica. Menos 4, 9, menos 4 con 9, más o menos se fijan aquí, se va de 2 en 2. Menos 3, 0, aquí. Menos 2, menos 7, más o menos aquí. Menos 1, menos 12, más o menos aquí. 0, menos 15. 0, menos 15 sería más o menos aquí. 1 con menos 16. 1 con menos 16 sería más o menos aquí. 2 con menos 15. 2 con menos 15. 3 con menos 12. 4 con menos 7. 5 con 0. Y 6 con 9. 6 con 9. Entonces más o menos aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, la gráfica pues más o menos genera más o menos así. Ok. Ahora, esa sería la parábola. Para poder determinar su vértice, acuérdense que sería el V, tiene coordenadas H, K. Ahora, puede determinar, si ustedes se fijan, los valores de la forma que tiene, que sería AX cuadrada más BX más C. De aquí voy a tomar los valores. El valor de A, acuérdense que aquí el coeficiente vale 1. Valor de B vale menos 2. Y C vale menos 15. Entonces, esos tres valores voy a sustituirlos en la ecuación que tengo acá. Entonces, para poder determinar H es menos B, sería menos 2 entre 2 por A. La A, acuérdense, vale 1. Entonces sería menos por menos más, sería 2. Y 2 por 1, 2. 2 entre 2, pues acuérdense que vale 1. Entonces la primera coordenada sale 1, de lo que viene siendo el vértice. Ahora voy con K. Sería 4 por A, por vale 1, por C, menos 15, menos B cuadrada, sería menos 2 al cuadrado, entre 4 por A, que vale 1. Si ustedes se fijan, 4 por 1 por menos 15 sería menos 60. Y aquí menos 2 por menos 2 sería 4. Positivo. Por menos pues sería menos 4. Y abajo 4 por 1 pues sería 4. Yo diría menos 60 menos 4 menos 64. Entre 4 menos 16. Entonces quiere decir que la coordenada sería menos 16. Si ustedes se fijan, esta concuerda que sería 1 en X y menos 16 en Y, que sería la coordenada en la viene siendo la de Y, ¿sí? Ese tipo de cálculo generalmente, por ejemplo, en un examen no se pide. Lo que sí se pide es que ustedes sepan introducir la ecuación en el programa Graph para que al poner esto me genere la gráfica y luego usted le ponen los valores del dominio desde menos 4 hasta 6 y automáticamente la computadora lo va a hacer y va a hacer el copiado de la tablita. Por ahí en un video que luego se los va a mandar la siguiente semana, que es cómo se utiliza el programa Graph, para que lo vayan viendo, que es muy sencillo. Una vez que ya lo descarguen en lo que corresponde en internet en forma gratuita, Graph, lo puedan ustedes tener para poder hacer sus gráficas, su trabajo, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir por favor que lo tengan en cuenta. Ahorita llevamos tres funciones: la función valor absoluto, la funciones lineales y las funciones cuadráticas. Esta sería la primera clase en lo que corresponde a la primera unidad de competencia, lo que corresponde a las funciones y sus gráficas. Hasta ahí le vamos a dejar y vamos a ir avanzando en la siguiente semana.
Gracias.